Hello guys, how are you? I hope you are perfect. Our today's topic is present simple information questions. Seguimos chicos trabajando con presente simple, pero ahora vamos a ver otro tipo de preguntas. En la lección anterior vimos las yes, no questions, ¿se acuerdan? Esas eran aquellas preguntas donde nada más yo puedo contestar el sí o el no, ¿sí? El día de hoy ya vamos a ver information questions. Esas preguntas ya me piden una información específica, ¿sale? Fíjense muy bien. Nosotros vamos a recordar primero cómo es la forma afirmativa, ¿sí? Para poder pasar a esto. Fíjense cómo en la forma afirmativa yo diferencio de primeras personas de terceras personas. En las primeras personas pongo mi verbo simple. I study on weekdays. En terceras personas le agrego S o en algunos verbos ES. He studies on weekdays. ¿Se acuerdan? Esto es importante recordarlo porque esto influía a la hora que yo hacía mi pregunta. ¿Se acuerdan? Cuando yo hacía mi pregunta, yo veía que no podía pasar el verbo para enfrente como lo hacía con el verbo to be y por lo tanto a mi ayudante, a mi auxiliar es al que yo ponía en ese espacio. Entonces, en lugar de poner study you, ponía do you study. Decíamos que el ayudante para este tema, para presente simple, es do. ¿Sale y vale? Sin embargo, teníamos que tener cuidado en las terceras personas. A la hora que yo quisiera preguntar sobre tercera persona, o sea, por ejemplo, he, esa ES o esa S que estaba en el verbo, yo ya no lo iba a poner en el verbo, mi verbo ya quedaba normal y esa S, la reglita de las terceras personas, se la pasaba a mi ayudante. Por eso me quedaba, does he study on weekdays? ¿Sí? Entonces, si es primera persona, el que se pone enfrente era do, pero si es tercera, queda dos, porque es poner el do más la regla de la ES, dos. ¿Sale y vale? Y bueno, eso es lo que hemos visto hasta ahorita. Lo que le vamos a agregar el día de hoy es lo siguiente. Le vamos a agregar aquí enfrente otra cosita, pero va a ser la misma estructura. Lo que le vamos a agregar se van a llamar question words. Eso es lo que le puedo agregar ahí. Question words. También ustedes la pueden encontrar en alguna literatura de gramática como WH questions, ¿sí? O preguntas con WH. ¿Por qué? Pues porque resulta que todas las palabras que yo puedo poner aquí en este espacio empiezan con WH, ¿sí? Todas van a derivarse de eso. Hay una que otra que cambia un poquito, pero fíjense, puede ser what, que significa qué. Where, que significa dónde. When, cuándo. Why, por qué. Who, quién. Which, cuál. Y how, cómo. Todas estas son las que pueden ir justamente en este espacio dependiendo de lo que yo quiera preguntar, de lo que quiera yo decir. Esto lo pongo acá o lo pongo acá. No hay mayor problema, ¿sí? Todo lo demás queda igual. Es decir, uso do para primera persona y uso dos para tercera persona y mi verbo ya no lleva la S porque esa S ya la tiene acá el dos. ¿Estamos de acuerdo? O sea, es lo mismo. Nomás le estoy agregando esto. Pero ojo, a la hora que yo ya le agrego eso, pues ya estoy haciendo más preguntas. Es otro tipo de estructura. Por ejemplo, aquí quiero preguntar, where do you study on weekdays? Así, igual como está en el ejemplo, nada más le agregué el where. Entonces ya cambia, porque ya no nada más es de sí o no. Por ejemplo, do you study on weekdays? Ahí sí, ¿tú estudias en los fines entre semana, los días entre semana? Sí, no había de otra. Pero aquí todo cambia por el where. Ya a la hora que yo le pongo un where, ya me está preguntando una información. Por eso se llaman information question, porque ya me pide una información. En el caso de where es un lugar, ¿sí o no? A la hora que digo where, ¿dónde? Pues me pide que yo diga un lugar en la respuesta. Por eso se llama information question.
Y entonces eso quiere decir que mi respuesta ya no va a ser nada más un yes y un no, ni aunque le respete con el auxiliar, yes, I do, no, I don't, no. Lo que tengo que hacer ahora en mi respuesta es poner una oración afirmativa completita donde le ponga el dato que me está pidiendo. En este caso, un donde, pues le pongo un lugar. Por ejemplo, I study in the university, por decir algo. Entonces ya cambia la cosa. ¿Vale? Vamos a hacer ahora un ejemplo, pero con tercera persona. Por ejemplo, aquí con he, le voy a poner when does he study? Y hasta ahí le voy a dejar. When does he study? Vean cómo sigo respetando lo de que el he lleva el 2 y el study ya no lleva la S porque ya la tiene el 2. O sea, no se nos olvide. Entonces, aquí lo que hice es ponerle un when, que significa cuándo. Entonces ya me pide otro tipo de información. Aquí ya la información que me pide es un lugar. ¿Dónde? When does he study? ¿Dónde él estudia? No, perdón, ¿cuándo? Entonces yo le voy a responder con una oración afirmativa. Vean lo que va a pasar. He studies on Saturday. Por decir algo. Él estudia los sábados. Vean cómo aquí en la oración ya de respuesta puse he studies. ¿Por qué? Porque esta es una oración afirmativa. Sigo las reglas de la oración afirmativa, como aquí, he studies. ¿Estamos de acuerdo? En la pregunta no, porque sigo las reglas de la pregunta. Llevo el do y con la S de la tercera persona. ¿Vamos bien? Entonces, si ustedes observan, es agregar esto antes y nada más ahí se vale poner eso. No se vale ponerle otra cosa antes. Solo se vale poner what, where, when, why, who, which o algunos derivados. Por ejemplo, con el what tiene algunos derivados como what color, ¿no? ¿Qué color? Y así, detallitos así, pero es lo único. Esto es bien importante, chicos, porque nos vamos a otro tipo de pregunta. Cuando quiero decir, por ejemplo, ¿con quién? Yo en español sí tengo la pregunta, ¿con quién? En inglés nada más hay quién, es who. ¿Estamos de acuerdo? Ahí nada más es who, no hay otra. Si quiero poner con quién, sería with who. Sería lo que yo lógicamente en mi mente, pensando en español, se me ocurría with who. Pero ojo, la regla es que solo se vale poner ahí adelante el puro who. Entonces lo que vamos a hacer es el with, mandarlo al final. Vean cómo nos quedaría. Who does he study with? El with lo mando al último. ¿Se fijaron? Y entonces aquí ya quedan esas preguntas raras, que son las más dificilitas, donde empiezo a brincar para poderla traducir, porque me voy primero aquí con el con, quién, y ahora sí, él estudia. ¿Se fijaron? ¿Por qué lo hice así? Porque solo se vale que aquí enfrente de mi estructura ponga el who, la WH question o question word. Solo se vale eso. Mi con que me falta para terminar de darle sentido a lo que quiero preguntar, lo mando al final, a la cola. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a hacer otro ejemplo. Si quiero preguntar, ¿para qué? ¿No? En inglés tengo what, qué, pero no tengo para qué. Entonces se me ocurre que es for what. Pero volvemos a la misma historia. Voy a poner el what en su lugar correcto y el for lo mando al último. Fíjense cómo nos quedaría. What does he study for? ¿Se fijaron? Vean cómo vuelvo a la misma situación de brincar para traducirlo. For, para, what, qué, y ahora sí, él estudia. ¿Para qué él estudia? ¿Estamos de acuerdo? Se vale aquí el what, el for lo mando al final, como lo hice aquí, who y with. Entonces, este ejemplo viene siendo ¿con quién? ¿Se fijaron? Y este viene siendo ¿para qué? ¿Vale? Y repito, las respuestas de estas oraciones tienen que ser oraciones afirmativas completas. Por ejemplo,
Who does he study with? ¿Con quién él estudia? Ah, pues voy a seguir la oración afirmativa, normal. He studies with his friends. Él estudia con sus amigos, pero dije he studies, porque sigo la regla de orden afirmativo. ¿Sí? Siguiente, what does he study for? He studies to learn business administration, por ejemplo. Él estudia para aprender administración de empresas. Entonces, he studies otra vez. ¿Sale? Bien, chicos, pues eso es todo sobre las information questions. Recuerden, lo más difícil de este tema es este rollo del con quién, para quién, acerca de qué, todas esas variantes. ¿Sale? ¿Vale? Les voy a poner ya nada más para finalizar uno de acerca de qué. What does he study about? ¿Sí? Nos quedaría acerca de qué él estudia. ¿Sí? Bueno, con eso terminamos, chicos. Quedo a sus órdenes para cualquier duda. Y recuerden, la parte de en medio de mi pregunta sigue siendo la regla interrogativa. Mi auxiliar do para primeras personas y auxiliar dos para terceras. Bye, bye.